esas 2 llamadas perdidas, bueno, 2 llamadas que no le coge Salomé Pradas, Carlos Mazón a Salomé Pradas a las 7 de la tarde, que es cuando Pilar Bernabé ya ha dicho en el CECOPI cómo está la cosa en Paiporta. Pero Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Me decías ahora, es también importante recordar la llamada que no le coge Mazón a Pradas a las 12 del mediodía. Sí, es un hecho significativo. Pradas, la consellera, llama a Carlos Mazón a las 12:52 de la mañana y este le cuelga. Llamada cancelada. Llama Pradas acto seguido a su jefe de gabinete que estaba con Mazón y también le cuelga. Pero el jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, devuelve la llamada a Salomé Pradas a las 13:19. ¿Por qué es relevante esta circunstancia? Porque a las 12:23 Pradas ha hablado ya con Pilar Bernabé, la delegada del gobierno, y esta le ha ofrecido la UME ante la situación en Utiel, donde ya hay a esa hora desaparecidos. Entonces Mazón, presumiblemente a través de su jefe de gabinete, es informado por Pradas a las 13:19 de esta situación. Y aún así, ¿qué hace Carlos Mazón? Mantiene su agenda y se marcha al Ventorro. Ayer el presidente Carlos Mazón habló de bulos, porque dice que uno de los grandes bulos de la gestión de esta emergencia es decir que él estuvo ilocalizable durante gran parte de esa jornada del 29 de octubre. ¿Usted cree que el señor Mazón debería dimitir? Lo creo yo y lo cree toda la Comunitat Valenciana y creo que no cabe ya casi duda que toda España. Si es que esto es una cuestión no solo intolerable, es que es inédita. No hemos vivido una situación así en nuestra comunidad y fíjese que en esta comunidad hemos tenido experiencia. Aquí en esta comunidad ya ha tenido que dimitir un presidente de la Generalitat por corrupción, por cierto, del Partido Popular. A esta comunidad ya ha tenido que venir el máximo responsable del Partido Popular de España a decirle a un presidente que se fuera a su casa. Ese auto de la jueza de Catarroja que ayer, y de una manera también muy cruda, digamos, señala la responsabilidad que tuvo el gobierno de la Generalitat Valenciana y, por tanto, descarta, como piden algunas acusaciones, que la investigación se centre en el gobierno central, en el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que dice la jueza es que los responsables de la gestión y de tomar decisiones y de enviar la alerta eran los responsables del gobierno valenciano. Así es, la jueza que investiga la gestión de la Dana ha rechazado la petición de una acusación para preguntar al Gobierno central por qué no convocó ese día al Consejo de Seguridad Nacional. Afirma que analizar la actuación del Gobierno central en materia de seguridad nacional no tiene ningún nexo causal con las muertes y las lesiones del 29 de octubre, que es lo que se está investigando aquí. En el auto, la jueza afirma que existió un consenso a nivel autonómico y central en que no procedía la declaración de la emergencia nacional, que además no era precisa para alertar a la población y que se adoptaran las medidas necesarias. Además, la jueza es clara en este auto, afirma que responsabilizar al Gobierno central de una competencia que en realidad es autonómica es lo mismo que reconocer la manifiesta pasividad de la Generalitat, es textual, que no supo alertar ni en tiempo ni acertadamente a la población, provocando estas 228 muertes. Y aunque todavía no se pronuncia sobre la imputación de la delegada del Gobierno, de Pilar Bernabé, que es algo que ya ha pedido la defensa del exsecretario autonómico Emilio Argüeso y una acusación popular, la jueza sí que explica en este auto que la incapacidad de reconocer de la consellera Salomé Pradas para tomar decisiones no puede suponer que la responsabilidad recaiga en la delegada del Gobierno, que, recuerda, está compareciendo en esta causa como testigo y no como acusada. La incapacidad de la consejera, dice la jueza, no explicaría que se busquen las explicaciones o que se busquen responsabilidades en la administración que en ese momento no le correspondía, porque el mando de la emergencia correspondía a la Generalitat Valenciana. Parece que lo tiene bastante claro la jueza, porque insiste en esta tesis en cada auto. Y luego está la reconstrucción que se va haciendo respecto a esa hora de 6:30 a 7:30 de la tarde del día 29, en que no se sabe qué hizo Carlos Mazón, que en esa franja, en ese lapso, en esa hora, colgó por 2 veces el teléfono a la consejera de emergencias. Ocurre que esa hora es la hora crítica, es la hora en la que se empieza a desbordar el barranco del Pollo en la Horta Sud, es la hora en la que se ha ido negro el CECOPI, que luego vuelve el CECOPI a tener la discusión de si se manda la alerta, de cómo se mandaría la alerta, y es sobre esa decisión de la que está intentando desvincularse de alguna manera a Carlos Mazón, no tanto por la autoridad política de haberla tomado, sino sobre todo por las consecuencias penales que puede tener. Por eso, la Generalitat hizo llegar la foto de Mazón entrando en el CECOPI a las 20:28, recordarán. Saben que se han borrado las cámaras de seguridad del Palau de la Generalitat. No sabemos a qué hora llegó Mazón al Palau de su comida del Ventorro, pero sí sabemos la hora a la que dice la Generalitat que llegó Mazón al CECOPI, que fue 17 minutos después de que se hubiera enviado la alerta a los teléfonos móviles. ¿Qué ocurre? Que ayer
empezamos a recuperar aquella entrevista que le concedió a Gonzón Salvados Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, y que estuvo presencialmente en el CECOP. Y cuando reconoció en noviembre que sí, que él se levantó de la mesa de la reunión del CECOP y junto a Salomé Pradas hablaron con Mazón del contenido de esa alerta. Y es eso, Adrián, lo que ahora matiza el propio Mompó respecto a lo que él mismo dijo en noviembre. Sí, esto es un poco un puzzle que tenemos que ir montando poco a poco. El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, lo explicó de forma clara, además hace unos meses, que Salomé Pradas y él hablaron por teléfono con Mazón del contenido de esa alerta y de los municipios en los que se iba a difundir. El tema de la alerta, creo que una de las llamadas fue porque se discutió, ¿no?, sobre si el mensaje tenía que alertar a una parte de la provincia, a unas comarcas concretas, o si tenía o tenía que afectar más a toda la provincia. Eso no era la primera llamada. ¿Y la hora a la que fue la llamada? Pues no sé, un poco antes de las 7 de la tarde, o a lo mejor en el momento que ya empezamos a hablar sobre el pantano Forate, que fue a las 7 de la tarde, supongo que sería sobre esas horas. Escuchando esto no habría lugar a dudas. Resulta que esto se grabó en noviembre, se emitió en diciembre en el programa Salvados de la Sexta, pero 4 meses después la jueza está poniendo el foco en que las decisiones llegaron tarde y mal, así que la Generalitat trata de desligar a Mazón de cualquier decisión en ese CECOPI. Ayer el propio Mompó tuvo que matizar sus palabras en la Sexta, dijo que esa conversación fue a través del teléfono de Salomé Pradas y no fue a las 7 de la tarde, fue, según él, mucho después. Eso, según el registro de llamadas de la exconsellera, situaría esta conversación a las 7:43 de la tarde. Mazón y Pradas volverían a hablar por teléfono a las 8:10, un minuto antes de que llegara la alerta a los móviles. En todo caso, Mompó insistió ayer en que el presidente no tenía capacidad operativa en ese CECOPI, y Mazón, por su parte, afirmó que esta información que recordamos en la SER, con las palabras de Mompó en la Sexta, es falsa. Es decir, que el presidente defiende que estuvo informado en todo momento de la situación, que no estuvo incomunicado, pero a la vez mantiene que no le consultaron las medidas que se iban a adoptar y que tampoco él tomó ninguna decisión. Es realmente singular. Se añade a eso que entre las 6:30 y las 7:43 él no habla con Salomé Pradas, que Salomé Pradas le llama en esta hora 2 veces y 2 veces le cuelga el teléfono o es cancelada la llamada, que hablan a las 7:43 de la tarde y que hablan a las 8:10, un minuto antes de que se envíe la alerta a los teléfonos móviles. Y ayer fue muy llamativo ya el comunicado de la Generalitat Valenciana diciendo, bueno ya, pero en un minuto no se puede elaborar una alerta, un mensaje de texto. Es decir, evidentemente Carlos Mazón no tuvo ahí nada que ver, ¿no? Es lo que venía a decir, lo que se deducía la conclusión de ese comunicado. Pero bueno, es que hubo antes una conversación a las 19:43. En fin, veremos cuáles son las novedades. Adrián, gracias. Un saludo. Hay una pregunta que hacemos recurrentemente desde que semana a semana, y ahora a partir de las investigaciones de la jueza de Catarroja, vamos conociendo y sorprendiéndonos cada vez más. No sé si el señor Mazón acabará en la cárcel o no acabará, o la consellera de Interior acabará, no tengo ni idea. Pero lo que sí que estoy convencido de que muchos ciudadanos, después de lo que ha pasado con la DA, van a dejar de creer en la política. Y eso es una catástrofe en términos democráticos. Puesto y no están. Y sobre esto hay que preguntar. Queremos saludar a la delegada del Gobierno en Valencia, a Pilar Bernabé. Delegada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Bueno, estamos en un día en el que la pregunta sobrevuela ¿dónde estaba el presidente autonómico Mazón? Porque con lo que hemos visto, por una parte, esas conversaciones o intentos de conversación, de llamadas telefónicas entre la consellera al mando de la emergencia y Mazón, esos momentos en los que intentaba hablar y no hablaron. Esos momentos de llamadas muy cortitas, esas horas en las que no se sabe dónde estuvo y esto ha saltado a la palestra. Yo le quiero preguntar, Mazón lo que ha dicho es que hay una responsabilidad del gobierno central, que él ha estado localizado siempre, que ustedes le señalan, que quieren ir contra él para acabar con su vida política, señora Bernabé. Bueno, yo creo que toda España viene lamentablemente y desgraciadamente escuchando al señor Mazón desde el 29 de octubre, en sus distintos cambios de versión, en sus distintas actitudes, en sus intentos de engaño, en sus audios manipulados, en sus mentiras permanentes. Esto es lo que viene escuchando toda España, no es una cuestión ni de que alguien le señale o le deje de señalar. Aquí la cuestión es que la ciudadanía, la sociedad le está reclamando que se vaya,
Europea. Las responsabilidades políticas y las exigencias sociales cada vez son mayores y por lo que estamos conociendo en las últimas horas, las judiciales parece que también, y por lo tanto yo creo que el señor Mazón cada vez está más acorralado. Pero, ¿por qué cree usted que el señor Mazón no se ha ido o no le han animado a irse? Es decir, tenemos una situación en la cual hay una alerta roja, eso me gustaría hay un momento en el cual se ve claramente que él no estuvo donde tenía que estar. ¿Por qué él ha optado por mantenerse en el puesto? ¿Qué creen que le mueve? Bueno, yo creo que aquí solo mueve una estrategia y un interés político del Partido Popular y de Vox y de la extrema derecha, que está sujetando al Partido Popular, a Mazón y Feijóo, que han decidido abrazarse a la extrema derecha para mantenerse en el puesto. Pero no saben y no os podéis imaginar, Jesús, el dolor que está causando a la sociedad valenciana seguir viendo al señor Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana, porque eso no permite pasar página, porque eso hace que el señor Mazón tenga a la Generalitat Valenciana secuestrada solo para intentar defenderlo a él y protegerlo a él, y en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es reconstruir la provincia de Valencia y sacar adelante a los valencianos y las valencianas de esta situación tan desgraciada en la que nos encontramos. La otra, ¿hay novedades con respecto a Pilar Bernabé hoy, Pedro? Sí, porque la jueza de Catarroja ha emitido hoy un auto demoledor para Salomé Pradas y que exonera absolutamente a Pilar Bernabé. Es un auto de 4 folios, pero en el que es muy claro, porque dice que la declaración de emergencia no era necesaria para salvar vidas, que para salvar vidas se tenían otros medios desde la Generalitat Valenciana, y además dice que una vez que se han reconocido que se tenía falta de experiencia e incapacidad para asumir estas atribuciones de emergencias, no se podía buscar excusarse ni justificarse ni en otra ley de la Seguridad Nacional del Estado, que nada tenía que ver con la causa, ni siquiera tampoco en la comparecencia de un testigo, porque eso solamente lo único que hace es vulnerar los derechos del testigo. Y termina con una frase muy contundente, y es que apoyarse en un testigo o en una ley que nada tiene que ver con esto es simplemente reconocer la pasividad de la Generalitat para no haber mandado el mensaje en tiempo y forma que hubiese salvado centenares de vidas. Alberto Núñez Feijóo está al borde de afrontar una situación bochornosa. Las víctimas de la Dana calientan el Congreso del Partido Popular Europeo. Von der Leyen tendrá cuentas de que está sentada con un homicida de 228 familias. La parte damnificada ha elevado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de cara al 29 y 30 de abril, para tratar de forzar la salida del responsable valenciano.